Entre el 30 y el 40% de la población sana tendrá a lo largo de su vida un diagnóstico de hernia discal. Una hernia de disco es una lesión que se produce en el disco intervertebral. Este disco es la estructura que une cada vértebra a lo largo de toda la columna. El disco está compuesto por una parte externa, que llamamos anillo fibroso, y una parte interna a la cual le decimos núcleo pulposo. Este disco es el encargado de mantener la estabilidad entre cada vértebra y de generar el acomodamiento y las fuerzas de distribución, digamos, la amortiguación entre cada vértebra a lo largo de toda la columna. Cuando se produce un desbalance en las fuerzas que actúan sobre el disco vertebral, este núcleo pulposo puede migrar e ir rompiendo las fibras del anillo fibroso, que es lo que contiene el núcleo. Una vez que el anillo se rompe y el núcleo sale, esto es lo que puede provocar los síntomas, el dolor y la compresión de las hernias de disco. La hernia de disco se produce como consecuencia de lo que nosotros llamamos enfermedad degenerativa de disco. Esto no es otra cosa que el paso del tiempo y el envejecimiento que tiene nuestra columna a lo largo de los años. Esto se produce porque con el tiempo el núcleo pulposo va perdiendo irrigación, va perdiendo vascularización y va perdiendo nutrientes, entonces pierde esa capacidad de regenerarse y de adaptarse a las distintas cargas y los distintos movimientos. Los factores que predisponen la hernia de disco son desde factores anatómicos propios de la forma y la anatomía que tenemos nosotros en nuestras vértebras y en nuestro esqueleto, factores genéticos, y después algunos factores de la vida diaria, por ejemplo, el sobrepeso, la diabetes, el tabaquismo y el sedentarismo. Los síntomas que provoca una hernia de disco se pueden dividir en síntomas locales o síntomas irradiados. Los síntomas locales es el dolor principalmente, y el dolor localizado a nivel de dónde vamos a tener la hernia. Si tenemos una hernia cervical, vamos a tener dolor cervical. Si tenemos una hernia dorsal, vamos a tener un dolor dorsal. Y si va a ser lumbar, el dolor que vamos a tener es una lumbalgia. Después, los síntomas pueden ser irradiados. ¿A qué se debe esto? A que cuando la hernia comprime las raíces nerviosas que salen de la columna para formar los nervios, el paciente habitualmente siente el dolor a lo largo del brazo o a lo largo de la pierna, dependiendo del nervio que esté comprimiendo la hernia. Y por último, podemos tener síntomas de tipo sensitivos o motores. Esto es una forma más avanzada y más grave del cuadro, en el cual ya por esta compresión nerviosa que sufre la raíz, a raíz de la hernia, lo que va a hacer es vamos a perder función motora, vamos a perder fuerza en los músculos y vamos a perder sensibilidad en los extremos tanto de miembros superiores o miembros inferiores. Lo recomendable es acudir al médico cuando empezaron los síntomas. ¿Sí? No es normal sentir dolor en ninguna parte del cuerpo. Entonces, si empezamos con dolor cervical o dolor lumbar, más allá de que tengamos alguna irradiación o algún dolor al miembro, no habría que demorar la consulta al médico. Ahí es donde nosotros realizamos la evaluación, tanto física como el interrogatorio, y pedimos los estudios complementarios para ver la anatomía de la columna. Gracias a las técnicas de rehabilitación y el desarrollo de terapias para controlar el dolor, el 90% de estas personas no tendrá que pasar por el quirófano para solucionar esta condición. El tratamiento de la hernia inicialmente es siempre conservador. Tengan en cuenta que el 95% de las hernias de disco no se operan. Solamente el 5% llegan a cirugía. Entonces, empezamos con un tratamiento sintomático para paliar el dolor, que incluyen distintos tipos de analgésicos, medidas de frío, calor, kinesiología y algunos ejercicios particulares. Una vez que logramos contener este dolor agudo, este primer episodio, ahí podemos encararlo desde la parte deportiva y hacer una terapia de fortalecimiento muscular y mejora de la dinámica de la columna. Si esto no mejora o si los síntomas empiezan a progresar y empezamos a tener ya síntomas motores, síntomas sensitivos, el paciente ya empieza a perder fuerza o habilidad motriz en los miembros, hay que ir pensando en una opción quirúrgica. La opción quirúrgica va desde cirugías mínimamente invasivas a algún bloqueo radicular o algún bloqueo puntual a nivel de la columna, como para mejorar el dolor, a pequeñas disectomías, que sería sacar el disco, sacar la hernia, o cirugías más grandes que incluyen ya fijar la columna con algún tipo de instrumental quirúrgico.
Las cirugías tienen indicaciones absolutas y algunas indicaciones relativas. Las indicaciones absolutas, que es cuando vas al médico y te dice, mira, sí o sí te tenés que operar, es cuando tenemos un déficit neurológico progresivo. ¿Qué significa? Cuando empezamos a sentir cada vez menos las piernas, por ejemplo, cuando de repente empezamos a perder en forma progresiva la fuerza. Por ejemplo, antes podía levantar cierta cantidad de kilos, ahora casi no puedo caminar. Cuando tenemos ese cuadro, ahí la cirugía tiene una indicación absoluta porque está hablando de una progresión rápida y una gravedad de la enfermedad. Cuando no sucede este caso, que se mantiene el cuadro estable, ahí la cirugía se va decidiendo en base a la respuesta que tiene el paciente al tratamiento conservador. Si el paciente lleva una vida normal en la cual puede hacer ejercicio, actividad física con un dolor habitual o un dolor que se hace esporádico, uno puede llevar ese paciente de una forma conservadora sin tener que someterlo a una cirugía. Si el paciente no puede hacer las tareas habituales porque se vuelve muy invalidante el cuadro, ahí se plantea la cirugía y eso es una decisión que se toma entre el médico y el paciente. La calidad de vida que puede tener un paciente con hernia de disco puede ser desde muy buena a muy mala. Todo depende de la evolución, la gravedad de la hernia y lo que haga el paciente para mejorar su condición física. Si vos tenés una hernia de disco, podés tranquilamente practicar el deporte que quieras, siempre y cuando no sea de una gravedad alta. No hay limitaciones en sí por la hernia. Un paciente puede hacer tranquilamente ejercicio con peso, por ejemplo. De hecho, una de las terapias de la rehabilitación y de llevar adelante la hernia de disco es fortalecer los músculos. Entonces, no se queden con ese viejo esquema o ese viejo paradigma de si tenés una hernia de disco no podés levantar peso, no podés hacer ejercicio, porque eso ya no va más. Hoy en día el ejercicio y el fortalecimiento muscular es un punto clave en el tratamiento y en la rehabilitación de los pacientes con patología en la columna vertebral. La forma de prevenir una hernia de disco es tratando sobre los factores predisponentes, ¿sí? Hay algunos que no podemos modificar, como la edad, la anatomía o el paso del tiempo, pero hay otros que sí. Si nos cuidamos en no caer con sobrepeso, nos cuidamos en hacer actividad física y no ser sedentarios, si no fumamos y si nos diagnosticamos o nos controlamos si somos diabéticos, podemos llegar a prevenir el desarrollo de la enfermedad degenerativa del disco y en su defecto la hernia de disco. Las afecciones de la columna vertebral, si no se tratan a tiempo, pueden causar desde molestias leves hasta grandes incapacidades, por lo que es importante consultar con profesionales. Si querés ver más de estos contenidos, seguinos en todas nuestras redes.